¿Qué tal a todos? Veamos cómo implementar el envío de parámetros entre fragmentos. Haga un nuevo proyecto en blanco y escriba el nombre de su preferencia. Vamos a comenzar editando el archivo XML, añadiendo un frame layout que servirá para visualizar los fragmentos en el main activity. Añadimos las restricciones por defecto para asegurar el ajuste del componente en la mayoría de los dispositivos móviles. También le agregamos su identificador para ubicarlo desde el main activity. Bien, es hora de crear el primer fragmento en blanco. Vamos a editar el XML del fragmento, modificando el tipo de contenedor al diseño restrictivo. Es decir, a Constraint Layout. Constraint Layout nos ayudará a asegurar el ajuste de los componentes en la mayoría de los dispositivos móviles. En resumen, los componentes que vamos a utilizar en este fragmento son un text view para el título del fragmento, un text view para mostrar los parámetros enviados desde otro fragmento, y un botón para navegar entre fragmentos y enviar los parámetros. Es momento de implementar el llamado del fragmento desde el main activity para poder visualizarlo en pantalla. Lo primero es crear un objeto instanciado de la clase del fragmento que queremos visualizar. Ahora, creamos la instancia de la clase Support Fragment Manager, que es la responsable del funcionamiento de los fragmentos. Iniciamos una transacción, que será la de reemplazar con el fragmento, el contenido del frame layout previamente creado en el XML del Activity Main. Observe que el primer argumento de la función replace es el identificador del frame layout y el segundo argumento es el fragmento a mostrar. Ejecutamos con commit. Muy bien, vamos a preparar el fragmento para enviar y recibir parámetros. Instanciamos la clase Arguments para obtener los parámetros que provengan de un activity o un fragmento. En este ejemplo, vamos a enviar y recibir dos parámetros, uno de tipo string y otro de tipo entero, por lo que usaremos getString y getInt. Colocamos como argumento el nombre del parámetro enviado, que en este caso es valor 1 o valor 2 de fragment 2. Concatenamos ambos parámetros en el texto del text view para visualizarlos en pantalla. De momento, vamos a colocar una condición que indique que solo en caso de que los argumentos enviados no sean nulos, se ejecute la recuperación de los mismos. Esto es necesario, debido a que main activity no envía ningún parámetro por ahora, por lo que va a ocasionar que la aplicación deje de funcionar. Bien, continuamos agregando el evento clic al botón. Dentro de dicho evento, implementaremos el envío de parámetros a un segundo fragmento cuando sea presionado. Reutilizaremos el código de acceso a fragmentos, ya que le integraremos el envío de parámetros. Adaptamos el código. Cambiamos el nombre del nuevo fragmento que recibirá los parámetros, así como proporcionar acceso al uso de la clase Support Fragment Manager a través de Require Activity, ya que es una clase con funciones específicas para activities. Utilizaremos la instancia bundle para integrar los parámetros. De igual manera que los parámetros recibidos en este fragmento, también enviaremos dos parámetros del mismo tipo hacia el segundo fragmento.
utilizaremos las funciones putString y putEnd para enviar los parámetros, donde el primer argumento es el nombre o identificador del parámetro y el segundo es el parámetro a enviar. En este ejemplo enviaremos el nombre de una persona y un número entero. Finalmente, asignamos el objeto Bondu como argumento del segundo fragmento y reemplazamos el frame layout con dicho fragmento para observarlo en pantalla, en conjunto con los parámetros enviados. Es momento de crear el segundo fragmento. Vamos a copiar todo el código del XML del primer fragmento y lo pegaremos en el XML del segundo fragmento. Solo modificaremos el contexto, los identificadores, el texto del TextView utilizado como título del fragmento y el texto del botón. De igual manera, copiamos el código del primer fragmento y lo pegamos en el segundo fragmento. Cambiamos el XML, así como el identificador del componente TextView y del botón. Eliminamos la condición de los argumentos nulos, ya que en este caso, siempre habrá envío de parámetros desde el primer fragmento hacia el segundo. También cambiaremos el fragmento al que le enviaremos los parámetros, los valores de los parámetros, así como los nombres o identificadores de los parámetros recibidos y enviados. Ahora se reciben los parámetros desde el fragmento 1, y se envían del fragmento 2 hacia el fragmento 1. Es momento de ejecutar la aplicación en el emulador y observar el envío de parámetros entre fragmentos. Muy bien. La comunicación entre fragmentos y el envío de parámetros entre ellos ha sido un éxito. Por último, enviaremos parámetros desde un activity hacia un fragmento, que en este caso, será desde el main activity hacia el primer fragmento. Reutilizaremos el código de la instancia Bondu del segundo fragmento, cambiando únicamente los valores de los parámetros a enviar. Como el main activity ya le está enviando parámetros al primer fragmento, ya podemos eliminar la condición de parámetros nulos. Veamos los resultados en el emulador. Muy bien. El envío de parámetros entre un activity y un fragmento también funciona. También es posible enviar parámetros desde un fragmento hacia un activity mediante el objeto intent. Puede consultar el envío de parámetros con intent en el video que aparece en la tarjeta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.